6 meses sin hablar. Además, yo fui la primera mujer que entró en esa empresa. Dejas a tu familia, dejas a tus amigos, dejas un buen trabajo. Tengo que aprender noruego y trabajar como un noruego más. Noruega es dificilísimo suspender. Pues tuve un colapso tremendo. Hola y bienvenidos al podcast El Mundo Profesional, el podcast donde aprendemos un poquito más sobre la vida laboral de personas como tú y como yo, para que nos cuenten sobre las historias de su vida y los aprendizajes que han hecho. Yo me llamo Elena Saldaña y hoy tenemos una persona muy especial, mi tita María Rosa. Muchísimas gracias por venir. A ti, preciosa. Bueno, yo diría que empecemos porque nos cuentes un poco sobre ti. ¿Qué nos cuentas? Pues muy sencillo, tengo muchos años. Nací en Salamanca, soy la hermana mayor de 7 hermanos, su padre es el segundo. Yo he ejercido como profesora de idiomas muchos años y por último pues conocí a mi marido, que es noruego, y me trasladé a Noruega. Y más allá de tu vida laboral, ¿qué me cuentas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo te describes? Pues me gusta mucho viajar. Y además me casé con un señor al que le gusta también viajar mucho. Me gustaba ver mundo y conocer otra gente y otras culturas. Ya viajamos menos, claro, ya con los años. Estamos jubilados, tenemos 2 perritos que tampoco se pueden quedar siempre solos. Y bueno, viajamos menos. Ahora sobre todo a España, que es lo bueno. Pues sí, a ver a la familia. Que estamos ahora en una casa rural con un montón Es de verdad. gente y la he tenido que secuestrar un rato. Eso. Pero luego se me va a Noruega y tenía que aprovechar la oportunidad. Es verdad. Pues Es Chita, verdad. muchas gracias A ti, mi por niña. venir. A mí me gusta siempre empezar preguntando qué era lo que tú querías ser cuando eras pequeña. Pues yo creo que toda mi vida he querido ser profesora. ¿En serio? Sí. Mira, cuando éramos muy pequeños, jugábamos, bueno, tenía 4 hermanos o 3, y ellos jugaban a los indios y a los vaqueros. Y entonces yo decía, no, vosotros os vais a sentar allí y os voy a enseñar lo que fuera. Yo era la profesora. Hasta que de repente decía uno, yo soy un indio, y el otro, y yo un vaquero, y se acabó la clase. Jolín, bueno, tú siendo la mayor te tocaba siempre poner orden, ¿no? Sí, bueno, quita. No. Yo creo que me lo ponían a mí. Pero yo creo que sí, de toda la vida. Qué fuerte. ¿Y entonces cómo seguiste eso? ¿Fuiste a la universidad? ¿Tenías súper claro lo que querías estudiar? No, bueno, quiero decir sí. Tenía muy claro que yo quería estudiar idiomas, francés, porque era lo que yo había aprendido de todo el bachiller. Quería hacer idiomas y cuando terminé la carrera me planteé cuál era mi camino. Y realmente ¿Qué carrera hiciste tú? hice filología francesa, segunda lengua alemán. Y sinceramente yo vi que mi camino era la enseñanza. Wow. Y bueno, de hecho terminé en junio y en septiembre ya estaba dando clase. Ostras. ¿Mm? ¿Dónde? En un colegio privado de Salamanca. Empecé dando clase de francés. El francés empezó a perder terreno con respecto al inglés y estudié inglés. Y luego ya continué dando clase de francés e inglés en el mismo colegio. Ajá. ¿Y por qué? Trabajé a la vez en un instituto a 30-40 kilómetros de Salamanca. A la vez, en A la el vez. privado y en el público. Sí. Y primero, ¿por qué saliste y te metiste directamente en el privado? ¿Era como lo más fácil o era No. como echaban los currículum en aquella época? No, simplemente supe que necesitaban una profesora en el colegio ¿Cómo te enteraste? porque mis hermanos estudiaban allí. Ah, Y bueno, fui con mi madre, hablamos con la directora y me dijo, el puesto es tuyo. toma ya. Y ya, así empecé. Un contrato de 1 año. Joder, Y esto no pasa así. bueno, es que estamos hablando de los años 80. Ah, ostras. Es que no era hoy. Wow. Bueno, pero porque surgió así, podía haber sido cualquier otra cosa. Y yo me había planteado hacer oposiciones. Sí, porque en aquella época también Eran era oposiciones prácticamente. Pero bueno, como ya tenía trabajo, pues dije, lo voy dejando. Luego me puse a estudiar inglés, pues ya no estudié oposiciones. Después seguí, claro, las horas iban aumentando. Daba clase en 2 colegios, seguía estudiando inglés por la noche, ya era muy complicado y ya me quedé en la privada.
Entonces estabas en un colegio privado y después en un instituto también privado. No, era un instituto de público Ajá, en y un ahí, pueblo en la provincia de Zamora. y ahí no tenías que hacer oposiciones para entrar. No, porque fue un contrato, estuve 2 años allí nada más. Porque los dos y cómo los compaginabas. Que los dos a la Pues vez. porque uno iba por la mañana y el otro por la tarde. Y cuando salía de ahí me iba a la facultad. Ostras. Y luego a la escuela de idiomas. Wow. Fue una época dura, pero muy bonita. Sí. Y bueno, pero ¿lo hacías por desarrollo profesional o por dinero? No, hombre, lo hice por desarrollo profesional y porque además es que a mí el mundo de los idiomas me apasiona. O sea, a mí eso de ir a un país donde no hablas el idioma, pues es que no, a mí me gusta hablarlo. Joder. Y muy bien. ¿Y qué edad más o menos enseñabas cuando estabas allí? Yo tenía BUP, Wow, o sea, precarrera. bueno, los años antes de la universidad, sí, Sí. los últimos ya. Wow. 14 a 18, 15 a 18, una cosa así. ¿Y te gustaban más la enseñanza más mayores o más pequeños? Siempre he tenido los mayores en España, ¿Y siempre. por qué? Pues porque supongo que al ser licenciada me daban los cursos superiores. O porque fue el puesto que quedó. Sí. ¿Y te gustaba enseñar a los mayores? Ay, a mí sí me encanta la enseñanza. Sí. Hacíamos cosas muy divertidas. Por ejemplo. Pues por ejemplo, no recuerdo si era la segunda o la tercera evaluación, había 5 evaluaciones y una de ellas, mis alumnos hacían un guión de cine Ajá. en francés. Wow. Todo era en francés, tenía que hacer lo que es una película, bueno, o una obra de teatro, un guión. Entonces, claro, en esa evaluación habían trabajado tanto que todos tenían unas notas estupendas. Ay. Siempre, siempre. ¿Y te acuerdas de algún guión así que te marcara que dijeras tú, ¡buah, qué orgullo! Pues la verdad es que hubo varios. Hubo gente pues que hizo películas policíacas, otras te hicieron pues una obra de teatro que intentaba ser clásica y luego era de troncharse, otros pues no tenían a lo mejor tanto nivel o tanta inventiva y te hacían una obra, bueno, entre comillas, más normal, pero que de normal no tenía nada, porque como eran ellos los que lo hacían del principio al final, pues es que era fantástico oírlos. ¡Qué guay! Se esforzaban mucho, lo preparaban durante toda la evaluación, en clase, en grupos. Era divertidísimo ir de un grupo a otro. ¿Cómo se dice esto? Que no me sale. Bueno, pues si no te sale busca otra manera de decirlo. Es que yo quiero esto. Y entonces los ayudabas un poco y aprendían mucho, mucho. ¡Qué guay! Muy divertido. ¿Y cómo se te ocurría a ti hacer esos proyectos? Pues porque tienes que hacer algo para que no sea todo tan monótono y tan aburrido. Porque la gramática está muy bien, pero es muy aburrida a veces. Te pones a leer, pues hombre, está muy bien saber leer, pero es que tienes que aplicar lo que has aprendido y lo tienes que aplicar de manera que te diviertas. Total. Y se divertían mucho. No digo que fuera siempre así, Sí. pero bueno, pues ese mes o ese tiempo que durara la evaluación se lo pasaban muy bien. ¡Qué guay! ¿Sí? Y el examen era la presentación del guión. Oh. Si daba tiempo lo representaban, normalmente no porque se tardaba mucho. Pero bueno, una parte pues sí podías representarla, otra no. Pero muy, muy divertido. ¡Qué guay! Sí. Yo es que me lo he pasado siempre muy bien dando clase. ¡Qué bien, Tita! Me ha gustado mucho. Con el tiempo tuve un problema de garganta bastante serio. 6 meses sin hablar. ¿Pero qué te pasó? Pues no lo sé. Bueno, no sé si fueron nódulos o algo que me tuvo sin hablar 6 meses. Wow. Empecé con una voz muy metálica y me dijeron que tranquilita, yo sin hablar 6 meses. Y lo escribía todo Wow. y bueno, luego al final ya recuperé la voz, pero me salió la oportunidad de irme a Madrid y en cualquier otra profesión la forzaba menos que dando clase. Wow. Y nada, hice un curso de secretariado de dirección mientras trabajaba allí en una oficina. Sí. ¿Y cómo te salió la oportunidad? Pues yo creo que la vi en el periódico, ¡Ostras! creo que sí. Wow. Bueno, me fui a Madrid, hice una entrevista, pues nada, quédate, pero es que yo quiero hacer un curso, no hay ningún problema, me adaptaron el horario, allí duré muy poco. ¿Y qué hacías en ese trabajo? Era una aseguradora que se encargaba de gestionar
los seguros de los extranjeros que no tenían una oficina en España. Ajá. Y claro, lo mejor de todo eran los idiomas, otra vez. Qué guay. Sí. Y ya con el tiempo pues terminé mi curso y me fui por otros derroteros, mejor sueldo, mejor puesto. Y entré en una farmacéutica, como secretaria del jefe de ventas. Wow. Me llevaba muy bien con él, formábamos un equipo estupendo, así que también me divertí mucho allí, ¿Y trabajando. qué hacías? O sea, ¿qué hacía en ese momento una secretaria? Pues mi jefe era el jefe de ventas, con lo cual había que coordinar todo el equipo de ventas, que era muy numeroso entonces, pues reuniones de él con el equipo de ventas, pues yo qué sé, las estadísticas de si se vendía, de no se vendía, de si iba a haber ofertas, de si no iba a haber, que es una venta. Esta empresa se fusionó con otra alemana y a mí me mandaron a la parte de medicina humana. También de secretaria. Sí, pero era secretaria del director general Wow. de una de las secciones. Sí, Ahí no me divertí tanto, sí. pero bueno, me divierto trabajando. Yo pienso que por el mismo precio más vale divertirse. Y Sí. busco la parte buena. Mm. Allí no duró mucho porque la empresa se trasladó a Barcelona Sí. y no me quise ir. Ajá. Preferí quedarme por aquí. Pero a ver, o sea, el puesto de secretaria, porque a ver, de secretaria muchas veces se entiende como la que lleva el café, la que toma los minutos y tal. O sea, tú hacías la parte un poco más como estadística, coordinación. Y mucho, mi jefe, por ejemplo, tenía reuniones o tenía viajes, había que organizárselo todo. Ajá. Mucha relación internacional, Sí. mucha llamada y mucha traducción también. Sí. ¿De qué tipo? Ahí lo pasaba yo mal, con las traducciones médicas, las técnicas Ostras. médicas, lo pasaba mal. Menos mal que tengo dos hermanos médicos y de vez en cuando me ayudaban y decían, eso no se llama así, se dice asado en medicina. Ay, muchas gracias. Jolín. Y entonces presentaba ahí unas traducciones divinas. Como de las transcripciones de las llamadas de las reuniones. No, de era un texto médico, por ejemplo, de una revista americana y me decía mi jefe, traduce. Y entonces había que traducirle el Ostras. artículo para que él lo entendiera. Wow. O sea, era secretaria, pero era traductora, era intérprete, era muy amplio. La verdad es que estaba muy bien, Y aprendiste mucho allí también. mucho. Wow. Siempre se aprende, todos los trabajos. Mm. Después se fueron a Barcelona y yo empecé a trabajar al poco tiempo como jefe de gabinete de una persona bastante importante. Mantengo el anonimato. Vale. Y allí aprendí bastante más. Jefe de gabinete, ¿qué significa? Vamos a ver, jefe de gabinete era, por así decir, el jefe de la secretaría de este señor. Bueno, del personal de allí. Vale. Había 3 personas, cada una tenía su función y la mía pues era coordinar un poco y atender más en especial al jefe, digamos. Pero y esa persona, no sé quién es, pero ¿a qué se dedicaba? ¿Era político? ¿Era...? Pues no, tenía muchas relaciones con políticos, Ajá. con empresarios, con la Academia de Gastronomía Española, Ajá. y era un pupurri de cosas, muchas distintas y bueno, era muy estresante, muchísimo trabajo, pero también era divertido. Ujú. Muchas horas. Entonces, ¿tú crees que el estereotipo ese de ir a por el café y esas cosas? Pues depende del jefe y depende del puesto. Ajá. Hay veces que sí que tienes que llevar un café, pues porque hay una reunión y lo tienes que llevar. Pero yo normalmente no llevo muchos cafés, ¿no? Porque si estaba en la reunión no podía llevar el café. Y si no estaba en la reunión era porque estaba haciendo otras cosas y tampoco podía llevar el café. Con lo cual yo llevo muy poquitos cafés. O sea que en realidad lo de ser secretaria depende mucho del jefe, de lo que necesiten de ti. Depende del jefe, depende del grado que tengas y depende pues también de cómo seas tú. Vamos, que no me importa llevar un café, pero que tenía otras funciones que no eran esa. Digamos, las ideas preconcebidas son un poco particulares. Claro, por eso, porque la... Secretaria alta, guapa, con cuerpazo y que encima te hace otras funciones, pues no. Pues no.
Hombre, supongo que algunas lo harán y otras no, pero vamos, ese no es el trabajo. Ajá, claro, Ese es que no. es verdad que creo que para ciertos trabajos hay muchos estereotipos de la que trae el café, la que hace las Pues fotocopias, eso. no sé qué, pero al final tú Hombre, pues tienes mira, fotocopias si las tienes que hacer, las haces. claro. Y el café, si lo tienes que traer, lo traes. Y otras veces te lo traen a ti. Ujú. O sea que, pues depende de lo que tengas que hacer en ese momento. Pero hombre, una secretaria de dirección no suele llevar cafés. Ujú. Pero bueno, que si es necesario los lleva. Interesante. No pasa nada. ¿Y cómo te contrataron allí? ¿Por qué crees tú que te contrataron allí? Pues fíjate, cuando yo terminé de trabajar en el laboratorio, me fui al paro. Mm. Y entonces empecé a mandar currículos y terminé en El Mundo, en el periódico El Mundo, con Pedro J. Ramírez entonces. Ajá. Y con él no cuajó, pero él le mandó mi currículum a mi jefe de después y me llamaron ellos. Ostras. Y así fue como empecé. Ujú. Y no estuve mucho tiempo, 2 años creo que estuve también. Ujú. Y me fui a una empresa de impresión que editaba guías telefónicas para países extranjeros. Ostras. Por ejemplo, la guía de teléfonos de Finlandia, de Telia, Mm. la hacíamos nosotros. Wow. Y la guía telefónica de Francia se hacía allí. ¿Y por qué hacían las guías telefónicas en España y no allí? Pues supongo que le saldría mucho más barato. Además, yo fui la primera mujer que entró en esa empresa. Wow, ¿y cómo se gestiona eso? Pues hija, como tenía muchos hermanos y estaba acostumbrada, pues normal, normal. Pero era raro ver a una mujer pululando por allí. Wow. ¿Y no sentías tú que te trataran diferente? No, no, ni no, nada? no, a mí me aceptaron muy bien, muy bien. Y yo me sentí en casa, a los poquitos días ya estaba en casa, Qué bien. muy bien. Y de allí pasé a una productora de televisión. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué hacías tú allí en la productora? Pues yo era la secretaria del director general, del presidente. Ostras. Y era mucha relación internacional, él era mexicano, Ujú. pues mucha relación con México, mucha relación internacional, pues con otras productoras. Había 2 de los directivos que eran socios de mi jefe, que eran italianos. Ujú. Pues mucho italiano, mucho francés, mucho inglés. ¿Tú crees que por eso te contrataban? Porque, claro, tú hablabas varios idiomas, entonces necesitaban a una secretaria que tuviera... Hombre, yo tenía un currículum ya dentro del secretariado que se ajustaba a las condiciones del puesto. Y además es que yo tenía más idiomas de los que pedían siempre. Ujú. Porque ya por entonces, ¿cuáles idiomas hablabas tú? Entonces yo hablaba, a ver, español, por supuesto, francés, inglés, italiano y alemán. ¿Y cómo aprendiste el italiano y el alemán? Que yo me Ay. perdí por el camino. Pues el alemán lo aprendí en la universidad, Ah, vale, es verdad. francés y alemán. Es verdad. Fui algún verano a Alemania a practicar un poco. Y bueno, no era una maravilla de alemán, pero en fin, para salir del paso pues me daba. Y el italiano lo aprendí porque tuve un novio italiano. Dicen que es la mejor manera de aprender el Ya te idioma, digo. es verdad. Pues me costó ir a clase y todo porque yo quería aprenderlo bien. Ajá. Se entiende bien, cuando vas a Italia no hay mucho problema, pero a mí me gusta hablar el idioma. Ya te he dicho que ir a un país sin hablar el idioma no... Y lo aprendí. Ujú. Y me quedé con el idioma, pero no con el novio. Bueno, no sé qué mejor, ¿eh? Pues no sé yo. Pero bueno, mira, me quedé con el idioma. Qué bien. Me ha venido muy bien después. Ujú. Profesionalmente hay muy poca gente que habla italiano. ¿Sí? Profesionalmente sí. ¿A qué te refieres profesionalmente? El italiano y el español son muy parecidos. Sí. Entonces, tampoco necesitas hablar italiano si vas a ir a Italia o vas a hablar con un italiano. Pero si vas a trabajar en italiano, sí. Ajá. Y no hay mucha gente que tenga esa capacidad. Con lo cual, bueno, pues ahí estaba yo. Me pidieron francés e inglés y acabé con italiano también. Después de eso, yo conocí al que hoy es mi marido y dejé de trabajar. Pedí una excedencia y me fui. ¿Por qué te fuiste a...? Me fui a Noruega, Ujú. a una ciudad que se llama Stavanger, que es la capital del petróleo, nada menos. Ujú. Una ciudad muy bonita, muy grande para ser Noruega, porque no es más grande que Salamanca, Ajá. pero es muy grande allí, es la 4ª ciudad del país, y una ciudad rica, Wow. sí, porque tiene el petróleo, los ingresos y todo pasan por allí.
¿Y Tita, cómo fue el decidir irte? Pues verás, nos pensamos si vivir allí o vivir aquí. Aquí él tenía más problemas que yo para encontrar un trabajo. Y yo, porque él no hablaba español, él venía del mundo de la dirección de fábricas, en el mundo de la alimentación, y él lo tenía mucho más difícil que yo. Yo me fui con inglés no tenía ningún problema para hablar con la gente, y además era profesora de español, que estaba empezando y no había. Con lo cual, pues me fui para allá. ¿Y te dio miedo irte para allá sin trabajo y por Hombre, amor? Hombre, no es fácil. Sí. No es fácil porque dejas tu vida, dejas a tu familia, dejas a tus amigos, dejas un buen trabajo como yo tenía, un buen sueldo, una casa. Es como un salto al vacío donde dices, hombre, yo estoy segura de tener una red debajo, pero nadie te asegura que la red no se vaya a romper. O sea, fue muy duro al principio, muy duro. Pero bueno, oye, yo me fui con todas las condiciones, con todas las consecuencias, y yo sabía que si me iba, digamos que entre comillas era el precio a pagar. Hombre. Y llegué a un país que no se parece en nada al mío, con un idioma que no entendía, porque no encontré nadie que me enseñara noruego antes de ir para allá. Wow. No entendía una palabra. Yo me ponía negra, porque no entendía. Y con el tiempo, pues empecé a ir a clase de noruego. Empecé a trabajar dando clase de español en el colegio americano de allí. Wow. Y al cabo de un año decidí que o aprendía noruego o enseñaba español. Y a mí me interesaba más aprender noruego. Sí. Entonces lo dejé. ¿Y cómo encontraste trabajo allí como profesora de español y cómo es que en el Pues, colegio hija, americano enseñaban español? Bueno, es que el colegio americano, se llama el colegio americano, pero es un colegio regido por americanos, pero donde la mayoría de los alumnos son hijos, bueno, allí se dice hijos del petróleo, de trabajadores del petróleo, altos directivos. Ajá. Y entonces van por distintos países y cuando recalaban en Noruega, en Stavanger, Iban todos allí. pues sí, normalmente iban allí. Ujú. La mayoría eran de habla inglesa, pero aprendían noruego a la vez. Y luego tenían otro idioma extranjero que no podía ser el inglés. Y o escogían francés o español. Ajá. Y entonces yo daba clase de español allí. Y allí ya no di clase a los mayores. Allí tenía, me parece que era sexto y séptimo. ¿Más o menos qué edad es eso? Pues como 11, 12. Ya era otra cosa, que yo ya no eran los mayores. Pero bueno, pues haciendo un poco más de juegos y un poco más de cosas, pues entraban por el aro los pobres. Les costaba porque era el tercer idioma que tenían durante el día. Así que Entonces, empezaste en el colegio americano. verás, empecé aprendiendo noruego. Me fui al colegio, con adultos, pero vamos, empecé. Me surgió la posibilidad del colegio americano y entonces intenté compaginar colegio americano con los estudios. A la vez me salió la posibilidad de enseñar español como lengua materna a niños que tenían una madre de habla hispana. Normalmente tuve cubanos, ecuatorianos, hijos de colombianas, pero ellos eran pequeñitos, tenían 5 o 6 años. Era, qué cosa más bonita los peques. Era una hora y pico, 2 o 3 veces por semana. ¿Y qué pasó? Pues que entre las clases de un colegio y las clases del otro, pues llegó un momento que tuve que dejar el ciclo de noruego y me lo planteé y dije, no, tengo que dejar de trabajar y dedicarme un año a aprender noruego, que fue lo que hice. En año y medio saqué el título que necesitaba. Pero ¿y lo necesitabas para poder dar clase? Para poder dar clase legalmente en cualquier colegio. Ajá, ¿en serio? Sí, porque, hombre, yo podía haber ido a dar clase en inglés, pero es que a unos niños de 8 o 10 años les enseñas español en inglés y los vuelves locos.
me planteé, mi marido es noruego, su familia es noruego, sus amigos son noruegos y voy a vivir en Noruega. Pues tengo que aprender noruego y trabajar como un noruego más. Wow. Entonces dejé de trabajar en estos dos sitios y me dediqué en cuerpo y alma a ir a clase de noruego. Pero lo que pasa es que yo aprendí noruego a partir del inglés. Fue dificilísimo, muy difícil. Pero bueno, al final cuando realmente aprendes un idioma es cuando sales a trabajar y tienes que hablar con la gente. Total. Y bueno, pues hicimos el famoso examen, lo aprobé y empecé a mandar currículos pues a colegios, un poco a ver si salía algo. Y una pregunta, ¿crees que el noruego ha sido el idioma más difícil que has tenido que aprender? Es muy difícil. Primero, porque yo lo aprendí a partir de un tercer idioma. Y segundo, porque es un idioma germánico que no tiene nada que ver con el español. A mí me ayudó el alemán, pero tampoco tiene nada que ver con el alemán. Es decir, hay muchas palabras, muchas cosas que ayudan, pero la estructura del idioma no. Entonces costó. Pero bueno, como los idiomas son lo mío, pues salió. Y bueno, en casa hablábamos inglés. Y llegó un momento que dijo mi marido, mira guapa, yo sé que para ti el inglés es más fácil, pero vas a salir ahí fuera a hablar con niños. A partir de ahora se acabó el inglés en casa. Ostras. Y en aquel momento me acordé, no sé de qué, de pura rabia. Ostras. Y luego dije, pues tienes razón, pero me costaba mucho al principio. Y bueno, pues se quedó el noruego. En mi casa ya no se habla otra cosa ahora. Ya son muchos años. Y empecé a trabajar, me llamaron, mandé el currículum, con la suerte de que yo podía acreditar francés y español, y en aquel momento necesitaban una profesora de francés. Y empecé a dar clase de francés a los 3 años anteriores a la universidad. Y ya les costaba más, estaban cansados, era otra vez un tercer idioma. Pero bueno, no, al final del año tienen unos exámenes durísimos. Y se hace como una especie de sorteo, de lotería, a ver qué asignaturas entran. Algunas son fijas y otras pues son aleatorias. Y si salía el segundo idioma, pues tenías que preparar unos exámenes bastante duros, muy duros. ¿Y lo sabías con anticipación qué examen? No. ¿En el día? No, yo lo sabía, yo estaba con ellos 3 años Sí. y yo no sabía si el español iba a entrar en esos exámenes finales o no. ¿Y cuándo Pues lo sabía, creo que era un mes o mes y medio antes, Sí. cuando ya se suspendían las clases, digamos, normales, y solamente se daba clase de aquellas asignaturas que iban a entrar en los exámenes. Wow. Pero que eran exámenes de 4 y 5 horas. Qué horror. Sí, muy completos, muy duros, mucho. Y entonces ya, claro, cambiaba el horario escolar, cambiaba todo, y ya te dedicabas a prepararlos para el examen. Wow. A ver, eso me causa muchas preguntas. Sí. Sistema educativo español versus sistema educativo Nada que ver, noruego. nada que ver. No se parecen nada. Quiero decir, yo venía, o sea, te estoy hablando del año 2000, vamos a suponer, del principio de los 2000, o incluso después del 2010. Yo llegué y me encontré con un sistema, con un nivel que era mucho más bajo del nivel al que yo estaba acostumbrada. Pero bueno, oye, yo lo que procuré, yo les dije, mira, yo estoy aquí para dar clase y para enseñaros. A mí este sistema yo no lo conozco, a mí no me va. Yo vengo a enseñaros. Y algunos no lo aceptaban. Entonces lo que hice fue, había teoría, por supuesto, pero a lo mejor el abecedario lo aprendían con una canción. Y los números los aprendían con otra canción. Y para que practicaran los números jugábamos al bingo. Dinamizarlo. Claro, es que no había otra fórmula. Entonces ya venían a clase de español encantados. A ver, yo te iba a preguntar sobre cómo de repente van de tener un nivel bajo a tener un nivel tan alto para unos exámenes tan duros. Pues es un contrasentido. Pero es que al final aprueban los exámenes. Bueno, yo puedo hablar por mí, Sí. no puedo hablar por los demás. Yo te digo, empezaba
cantando. Y luego empezaba con el bingo. Y después, y al final se iban interesando y me pedían que les contara cosas de España y que les contara no sé qué. Y entonces yo aprovechaba y se las contaba en un español correspondiente al nivel que ellos tenían. Claro, al final, pues se iban haciendo un poco familiares con todo aquello y ellos conocían, en Noruega, aquí donde yo vivo, es muy normal que la gente tenga pues un chalecito. Y suelen ir a Alicante, Torrevieja, Málaga y Canarias. Y digamos que esos son los 4 puntos que ellos conocen más. Sí. Y también había choques, ¿eh? Porque, por ejemplo, un día yo estaba dando clase a niños como de 12 años. Y yo, la verdad es que yo les decía, por ejemplo, mirad, esto no se hace en España. Como estamos en España, pues esto no está permitido. Porque si un día vais a España y ponéis los pies encima del asiento del tren, os van a decir qué. Entonces los pies no se ponían encima de la mesa, o no se enseñaba la suela del zapato, o cosas así. Hay otra pregunta que no quiero que se me quede en el tintero. ¿Qué es lo peor de ser profe? El no conseguir llevarte bien con tus alumnos, Sí. el atraer la atención y poder enseñar. Si están cantando, no te hacen caso. Si están jugando al parchís, no te hacen caso. Pero luego protestan cuando suspenden. Por ejemplo, en Noruega es dificilísimo suspender. ¿Sí? Sí. En Noruega la puntuación es de 0 a 6. Suspenso es el 1. Y prácticamente no te deja nadie dar un 1. Wow. Con 2 apruebas, pero de aquella manera. Pero bueno, es un 2. El 1 es muy difícil poder darlo. Ostras. ¿Y por qué? Porque es que no se puede suspender. ¿Eh? No se puede suspender. Hay que aprobar. No, es que no lo estoy entendiendo. No, porque tal y como está la vida allí, la concepción que ellos tienen, es que no puedes decir que un alumno está sumamente malo, que tiene que suspender. Digo, es que no es de 1, es de 0. Y entonces se te echa encima el colegio, se te echan encima los padres. Bueno, mire usted, me parece muy bien, pero es que esto es lo que hay. Y yo no voy a cambiar la nota. Wow. No es fácil suspender allí. Pero suspender, o sea, luego al final tienen unos exámenes muy duros, ¿no? Entonces. Claro. ¿cómo? No, bueno, pero es que esos exámenes solo son el último año de bachiller, no cada año. Bueno, el último año de ciclo, Sí. porque los tienes al terminar, no sé cómo se llama ahora, la EGB de antes, Bueno, lo básico. lo básico, y los tienes al terminar el bachiller, cuando cierras ciclo. Sí. Y entonces, antes de eso, tú tienes que ir adquiriendo una serie de conocimientos, y si no los tienes, yo no te puedo aprobar. Entonces, durante Es todo ese decir, tiempo- bueno, yo en ese curso, en el último curso, yo le pongo su nota normal. Sí. Y luego, además, tiene la nota de ese examen extraordinario, Ajá. que la da el Estado. Sí. Bueno, el Estado. Sí, Es el como una Estado. selectividad. Sí, llamarlo de alguna manera, sí. Sí. Y entonces hay dos. Uno que se hace con qué edad, más o menos. Pues se puede hacer con 14, 15. Ajá. Y otro que se hace ya a los 18. Sí, a los antes 18. de la carrera. Wow. Y además a los 18 los alumnos son mayores de edad. Pero es que no entiendo cómo no puede, o sea, No, de sí repente puedo. no lo suspendes y de repente en el último examen cataclap. Pues malo. Lo que hacen es darle un 2. Un 2. Pues si es que el 2 es tan mala nota como el 1, pero suena mejor que el 1. Madre mía. Jolín. Sí. Wow. Muy difícil suspender a alguien. Y la experiencia, sí. No. Y, por ejemplo, luego pueden reclamar los alumnos y decir que no están de acuerdo con la nota. Y si no te pones de acuerdo, tienes 2 o 3 posibilidades, 2 reuniones para ponerte de acuerdo. Si no tienes de acuerdo, pasa a la dirección del centro. Y si no te pones de acuerdo, pasa, sería el equivalente a la inspección de sanidad, de educación. Y va subiendo, entonces tú allí tienes que tenerlo todo muy bien documentado, todos los exámenes, todas las pruebas, todo lo que tú puedas aportar para decir, mire usted, que es que no me da más. Wow. A mí me ha pasado ya 2 o 3 veces. Y entonces decir, es que no da más, y decir, no, es que no da más. Normalmente no suelen contradecir al profesor, porque es que son muchos exámenes, muchas pruebas, muchas cosas. No da más, se queda suspenso.
Wow. ¿Pero esto es para la evaluación final o para las evaluaciones? La evaluación final del año, final del año. Sí. Las otras, pues hombre, siempre puedes mejorar o puedes empeorar, pero puedes protestar por un examen, pero no llega más lejos. Wow, Pero puedes llegar a la inspección. qué fuerte. Entonces, ¿tú cómo definirías la diferencia de ser profesora en España y ser profesora en Noruega? O sea, es muy... El sistema es distinto. Sí. El sistema es distinto y, por ejemplo, cuando yo me fui, aquí había una disciplina y allí no. Ujú. Pero aparte de eso, pues tienes que inculcar una serie de conocimientos y ojalá lo consigas. Te lleves bien con tus alumnos, llámalo H, como tú quieras, y que salga bien la cosa, que aprendan. O sea, que al final da igual si estás en España o en Da Noruega, igual. lo que es buscarte las habichuelas para que te presten atención. Sí. ¿Y tú crees que al final salen de verdad más preparados? ¿Tú crees que el sistema educativo es mejor que el nuestro? Porque No, la mejor no es. educación que hay. Mejor no es. Yo creo que mejor no es. Es distinto. Ujú. Al final, pues no les queda más que recapacitar, crecer, decir, oye, si yo no estudio esto, si yo no me vuelvo serio en mi trabajo, si no hago, pues es que no salgo adelante. Qué interesante. Y con el tiempo, pues yo creo que ellos recapacitan y se dan cuenta de cómo son las cosas. O sea, es como un poco disciplina y el decir tienes que estudiar esto porque es lo que te toca a dejarlos que se desarrollen ellos Ellos y se desarrollan entiendan el ellos. valor de aprender y tener que Bueno, estudiar. o sea, si tú vas a trabajar a cualquier sitio, vas a una empresa privada y no rindes, duras menos que un caramelo a la puerta de un colegio. Y no es fácil despedir a alguien, es dificilísimo. Pero oiga, mire usted que es que entra a trabajar a las 12 de la mañana y alguna se va a tomar café, por decir. Pues ese no dura nada, es un despido fulminante. Tanto en la pública como en la privada. No hay oposiciones Allí en Noruega. wow. Tú entras a trabajar en un, por ejemplo, en nuestro caso, en un colegio público y ya eres funcionario. Wow. Pero tienes un contrato. No tienes una oposición porque no existen. Y entras, pues como el resto de personas, por Sí, mérito. sí, sí. O simplemente hay una entrevista de trabajo. Bueno, pues me has gustado, me parece bien tu currículum, los criterios que ellos tengan, y entonces tú empiezas a trabajar como en un trabajo normal de cualquier otro tipo, pero eres funcionario porque trabajas para el ayuntamiento, o para la comunidad, o para el Estado. ¿Y te pueden despedir? Sí. O sea, no son contratos indefinidos como son aquí. Son indefinidos todos los contratos, salvo que sea temporal, salvo que sea un contrato de obra. En principio son indefinidos. Cuesta mucho, 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 mucho despedir a alguien, pero si te despiden, va con todas las de la ley fulminante. Wow. Sí. Pero cuesta mucho llegar ahí, ¿eh? Pasa es que la gente, pues hombre, vagos hay en todas partes, caraduras hay en todas partes y gente excelente hay en todas partes. También. Y bueno, yo lo veo por mi marido, ha sido el director de una fábrica. Y entonces él, pues a veces me contaba es que tengo problemas, pues porque no me rinden, porque tal, y al cabo del tiempo los tienes que despedir, pero cuesta mucho. Wow. Promocionan al que rinde y al que muestra interés. O sea, tienen, como en todas partes, los dos polos. Wow. Sí. Y entonces empezaste a trabajar después de sacarte el certificado, empezaste a trabajar... Primero tuve que convalidar el título español. Ajá. Además, en mis tiempos hacíamos 5 años. De Eran carrera, 3 de comunes y 2 de especialización. Y en Noruega eran 4. Con lo cual era una locura ponerte a explicar lo que tú habías hecho, lo que no habías hecho. Wow. Al final lo convalidé. Tardé... Bueno, fue lo primero que hice cuando llegué. Fui a aprender al colegio y lo primero que nos dijeron fue: vosotros tenéis todos un título universitario, procurad convalidarlo antes de empezar a trabajar, porque si no, no tenéis nada aquí. Total. Entonces nos dijeron lo que había que hacer y antes de terminar de estudiar noruego y todo, yo ya tenía mi título convalidado. Ah, guay. España era fácil. Y sí. Luego, a la hora de aspirar, por ejemplo, a un puesto de funcionario, pues tú tenías tus puntos y tus cosas con esa convalidación. Como distinto de España, pero igual, prácticamente, en estas cuestiones. Así que bueno, pues aquí estamos. Luego con el tiempo, ya te digo, empecé
En aquellos tiempos no había profesores de español y a mí me llamaban a casa y yo había veces que decía, si es que ya no tengo horas, a ver, ¿a qué hora tengo que dar clase? Si es que tengo clase en otro colegio, pues te cambio el horario. Y no había profesores de español. Wow. Y cambiaban el horario, a veces otras no, porque ya no podía más. Pero yo llegué a tener 4 colegios y mi propia academia de español por la tarde, adultos. Wow. En el 2008 era demasiado, bueno, por motivos profesionales, porque es que era me levantaba a las 6 de la mañana, teníamos 2 perras, las sacaba, empezaba a trabajar y yo volvía a casa a las 9 de la noche. Wow. Y entonces, pues por eso y otros factores externos, pues tuve un colapso tremendo. Tuve que dejar la academia, que iba muy bien, pero no podía con ello. Estuve de baja año y medio y al final el Estado me reconoció que no, que estaba mal y que no, y me jubiló. Wow, ¿te jubiló? Me jubiló en el 2014 por enfermedad. Ostras. Yo no me jubilé, a mí me jubilaron, porque me hubiera encantado seguir dando clase. Ostras. Lo eché mucho, mucho, mucho de menos, pero no podía dar clase. ¿Y cómo sucede eso? A mí me fueron dando la baja con el tiempo. Allí no hay tribunal médico como aquí, al cabo de un año. Yo me la iban dando, intentaba trabajar, pero trabajaba muy poco tiempo. Enseguida me volvía a poner mala otra vez. Un agotamiento tremendo físico y mental, y no estaba en disposición de trabajar. Entonces pedí que me dieran ya una baja o que me dijeran algo y a ver cómo solucionábamos esto. Y el Estado me reconoció la enfermedad, la jubilación en el 2014. O sea, pasé 6 años intentándolo y venga y bueno, pues al final no pudo ser. Durísimo quedarse en casa. Ostras. Durísimo. Wow. Costó mucho, 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 mucho. La parte buena era que allí hace un clima tan horroroso que decía por la mañana, ay, qué bien, no me tengo que levantar, no tengo que salir. Pero era lo único bueno, el resto yo no me había quedado en casa en mi vida. Wow. Pero durante esos 6 años que estuviste intentando volver, ¿no estabas en casa mucho tiempo? Sí, estaba en casa, pero yo sabía que tenía la posibilidad de salir a trabajar. Que a lo mejor algún día, pues mira, me llamaba un compañero mío, oye, que es que me ha surgido no sé qué, sustitúyeme, en el mismo colegio, o me llamaba él o me llamaba el director, mira, no te importa venir, porque es que... Y entonces mi otro compañero de español, no, yo voy y te doy la clase. Entonces yo podía hacerlo. Entonces siempre había un punto ahí en el que yo no había dejado de trabajar. Pero al final lo duro fue decir, es que ya no tengo que salir. Estaba bien quedarte en casa, pero yo no lo había hecho nunca. Así que lo que hice fue, me busqué hobbies y cosas que hacer. Como por Todo ejemplo. muy de maruja. No, a ver, ¿cuáles? Pues mira, empecé a hacer cartonaje, cosas de cartón. Bueno, seguí cosiendo, ya cosí aquí, pero bueno, empecé a hacer pues otras cosas de costura. Empecé a pintar figuras y cosas así. Bueno, me busqué otras actividades porque yo no podía estar en casa mirando el techo. Y bueno, pues tengo la vida llena ahora mismo. Sí, me alegro mucho. A ver, tengo otras preguntas que Dime. hacerte. ¿Hay algún alumno que a ti te haya marcado en tu carrera como profesora? Me marcó uno. Pero, bueno, la historia era... yo normalmente en el curso tengo una lección que consiste en la familia. Pero no en la familia, en aprender el vocabulario de la familia. En España tradicionalmente tienes tu papá, tu mamá y tus hermanitos. En Noruega tienes mi papá y, o sea, mi mamá está casada con otro señor y tiene hijos con ese señor, mi papá está casado con otra señora y tiene hijos con esa señora, y entonces los hijos comunes sí, pero bueno,
se reparten entre las familias. Y yo me encontré con algunos casos flagrantes. Por ejemplo, un chico que me preguntó, ¿y qué familia pongo? Yo no sabía la historia de este chico. Pues la tuya. ¿Pero cuál de las dos? ¿Cómo que cuál de las dos? ¿Tu familia? Bueno, es que tengo una, pues de lunes a jueves y la otra de sábado a domingo. Pues mira, hijo, pon la que tú quieras. Wow. Y la puntilla me la dio un chico. Les decía, hacedme una redacción con la familia, pues para que me aprendieran la terminología. Entonces llegó a la pizarra y puso un cuadrado mamá y una flecha para abajo y dijo, yo, esa es mi familia. Y yo me quedé, que dije, bueno, ¿y qué le digo a esta criatura? Dije, vale, o sea, me llenó, estos dos casos me dejaron deshecha. Y entonces decidí que no tenían que contarme cosas de su familia, porque muchos se avergonzaban. Wow. Y dije, mira, en lugar de, no tenéis que hablarme de tu familia. Podéis inventaros una familia idílica, horrorosa, lo que queráis. Lo que quiero es que me utilicéis las palabras que corresponden a una familia. Ostras. Y la cosa ya fue mejor. Pero a mí aquel mamá, yo, o sea, no había abuelos, no había padres, no había nada, mamá y yo. Es como el impacto de darte cuenta de que al final cada niño que tienes delante tiene una realidad es un diferente. Mundo, claro. Wow. Y entonces ese fue el primer año, claro, pagué la novatada. Yo a partir de entonces les decía, mirad, mi familia es esta. Además tengo una familia grandísima y les podía contar muchas cosas. Y decía, no tenéis que inventaros una familia con 7 hijos. Os podéis inventar lo que queráis y podéis poner a los abuelos y a los bisabuelos y a los tatarabuelos, pero usadme una familia. Lo sabía que tenían una inventiva fantástica y otros pues que se inventaban papá, mamá y los hijos y ya está, pues muy bien, ya está, no necesito primos ni tataranietos. Pero sí, madre mía. Y quiero saber también más sobre cómo decidiste tú montar tu escuela de español. Pues había bastante gente, sigue habiendo, que tenía casa en España. Bueno, chalet de vacaciones, el apartamento. Y había gente a la que le gustaría mucho, le podía gustar, digamos, integrarse un poco en España, ir a la compra, ir a un restaurante, no meterse en un gueto. Y tenía mucha gente, tenía alumnos, y fue casi un drama cuando la tuve que cerrar, pero es que no podía. Y a ver, o sea, ¿tenías tu propio espacio? Yo alquilaba aulas en mi colegio, el colegio donde yo daba clase por la tarde. No me compensaba tener un local. Sí. Me salía mucho mejor ir a mi colegio. Yo tenía allí mi clase. ¿Para adultos? Sí, adultos. Que además fue una sorpresa porque era impresionante. Tenía un señor, podía tener sus 70 y muchos 80 años. Era bisabuelo el señor. Wow. Y me hacía unas redacciones. Sí. Pero yo me quedaba embobada mirando al señor diciendo, pero si es que no tienes nivel, ¿de dónde has sacado esta capacidad de usar las palabras? Era impresionante. Wow. ¿Y cómo lo hacía? O sea, por aquel entonces no había... Bueno, piensa que no era un niño, era un señor que había vivido, que tenía su bagaje y a lo mejor, pues si no le salía la palabra padre, pues podía decir el marido de mi madre. Ajá. Tenía otro bagaje, sí. Pero es que era impresionante cómo escribía con las 4 palabras que sabía. Es que las usaba todas. ¡Qué fuerte! Y si se terciaba, miraba una quinta en el diccionario. ¡Qué guay! Me tenía enamoradita el señor, enamoradita en el plan de profesora, claro. Yo es que no me acuerdo ya del nombre de pila. Venga, cuéntame. Y es que yo me quedaba así mirando y decía, es impresionante lo que has escrito. Es lo que tiene el esfuerzo, ¿no? El realmente querer aprender el idioma. ¿Crees que hay mucha diferencia entre querer aprender un idioma como niños que se te imponen en el colegio y de repente como adulto que realmente sabes por qué lo quieres aprender? Es que no tiene color. Tú como niño te puede gustar o no gustarte, pero tienes un horario y ahora toca. Y como adulto, tú vas por la tarde de 6 a 8:30 o a 9 y vas a eso.
Entonces, el niño te protesta si le mandas unos deberes, el adulto te dice solo, o había gente también, oye, que trabajaba y que a veces llegaba tarde porque venía de trabajar y no le podía dedicar el mismo tiempo que el abuelito. Claro. Pero es que era impresionante cómo trabajaban estos adultos. Qué guay. Yo era la primera vez que daba clase a adultos. Es que me encantaba. Wow. Sí, porque además, hombre, te ponías a explicar cualquier cosa, claro, tenían tu edad, eran adultos, tenían casi el mismo bagaje que tú, las mismas referencias. Entonces era mucho más fácil. Qué guay. Pues esto es claro, te ponías a hablar de la familia y ya no te hablaban de papá y mamá, te decían mi mujer o mi marido, mis hijos, mis nietos. Qué guay. Era muy bonito aquello. Sí. Y además, bueno. Dime. ¿Lo mejor de tu trabajo? ¿El trabajo que más te ha gustado? Profesora. Sí. Siempre. ¿En algún sitio específico? Yo normalmente me lo he pasado bien en todos los sitios. Pero realmente cuando yo he disfrutado de verdad ha sido con los adultos. Con los pequeños disfrutas porque ves cómo van madurando, cómo van aprendiendo, cómo se van expresando. Es muy bonito. Los adultos me sorprendieron porque es que era como una explosión aquello. Estaban tan motivados que es que te contaban hasta lo que no sabían y decías, bueno, frena un poco, que eso es la próxima lección. Wow. Sí, muy bonito. Pero yo puedo decir que yo me he divertido mucho en lo que escogí. Qué bien. No puedo decir nada más. Ratos buenos y ratos malos, que los hay. Pero siempre prima lo bueno. Yo me lo he pasado muy bien dando clase. ¿Y momento profesional de más orgullo? Pues puedes decir, llegas al tope cuando fui jefe de gabinete y dices, he subido profesionalmente. Pero orgullo, de verdad, lo sientes cuando ves que tus alumnos van progresando y que al principio no sabían cómo se llamaban y que después de 3 años son capaces de mantener una conversación más o menos profunda, pero te cuentan cosas. Ese es mi orgullo. Qué bonito. Nunca llegas a ver el fruto real, pero sí ves la evolución y dices, si sigues, llegarás muy lejos. Si te paras, te quedas aquí. Pero has avanzado un camino. ¿Una decisión de la que te alegras y otra de la que no? Me alegro de haber tomado el camino que tomé de profesional. Quizá podía haber hecho más cosas. Pues sí, pero fue lo que hice. ¿Más cosas de qué? Pues a lo mejor haber trabajado en otro sitio o haberme quedado en la universidad. Pero bueno, es que hice lo que me gustaba. Tenía posibilidades, pero no me quedé. Empecé a trabajar en mi primer colegio y seguí por ahí. Me gustó. ¿Que me arrepienta? Pues quizá de haber empezado a trabajar demasiado pronto, por ejemplo, en Noruega, y haber tenido que dejar un poco de lado el aprendizaje del noruego. Porque yo sabía que eran 2 colegios donde yo no me iba a poder desarrollar. Pero bueno, me vino muy bien para empezar a conocer el sistema también. Pero quizá a lo mejor hubiera seguido todo el aprendizaje y luego hubiera empezado a trabajar en otro sitio. Quizás, pero vamos, es que tampoco puedo decir que me arrepienta. ¿Crees que en la vida se llega más lejos con contactos o trabajando duro? ¿Qué te lees? Dicen que el que tiene padrino se bautiza, que te puede ayudar y te puede abrir puertas. Pero si tú no haces un esfuerzo, si no has estudiado, si no reúnes los requisitos, se llega más lejos con trabajo. A lo mejor no entras en ese puesto, pero puedes ir escalando y llegas aquí o más arriba, con trabajo. Creo. Sí, sí. Preguntas que le hago a todo el mundo. Bueno, ahora que ella está jubilada y todo eso, ¿tienes una casa en propiedad? Tengo casa en propiedad. Ajá. ¿Y consigues ahorrar con tu pensión? Digamos que consigo ahorrar, pero luego se va en otra cosa más grande. Por ejemplo, sí.
Bueno, donde yo vivo es puerto de mar y prácticamente todo el mundo tiene un barco. Ajá. Pues sí, yo ahorro, pero luego se va en un barco. O ahorro y tengo que cambiar el coche. O sea, muy contenta porque puedo ahorrar para comprar esas cosas. Ahora, millones en el banco no tengo. Si es eso lo que quieres saber, No sé, no yo lo creo que en este tengo. podcast no va a haber muchos millonarios tampoco, Betita. Por eso te digo, bueno, ahorras para lo que necesitas. Vivo bien, Eso, no me vives falta bien nada. con tu pensión. Vivo muy bien. Bueno, tenemos 2 pensiones en casa, porque él está jubilado ya. Él sí está jubilado de verdad. Él sí. Y bueno, pues cuando estábamos trabajando, lo organizamos de tal manera que pudiéramos vivir bien cuando nos jubiláramos. Y vivimos bien. No es como antes, pues ahora no te puedes ir 3 veces al año de vacaciones, pues te vas una o ninguna. Pero vamos, yo no me puedo quejar. Estoy aquí. Sí. ¿Con cuántos años te jubilaste? A ver, en el 2014 tenía yo 55 años. No, 55. 55, ¿Y cuál es la de jubilación en Noruega? 67, Ostras, o sea, varios años antes. sí. Pero bueno, fue por enfermedad. O sea, yo en España estoy jubilada, en Noruega no. En Noruega hay una figura que es, pues no sé cómo decírtelo, retirado por enfermedad, pero yo no estoy jubilada. Ajá. De hecho, mi marido se jubiló con 62, 63 años y él no ha estado, él estaba jubilado, pero no ha tenido todas las prerrogativas del jubilado hasta este año que ha hecho los 67. Ajá. Por ejemplo, yo por enfermedad tengo una reducción en el transporte. Y si él viene conmigo, pagaba la mitad. Pero él como jubilado no, él ha empezado a tener ahora este año. O sea que sí te puedes jubilar, prejubilar, pero las ventajas, todo lo que conlleva la jubilación, te lo dan a los 67. Vale. Algo a lo que no te gustaría nada haberte dedicado en tu vida. O sea, un trabajo que digas tú, no, Dios, ni por todo el dinero del mundo. Yo diría que dentro del profesorado hubo un año que tuve que dar clase de música y latín y no lo haría jamás en la vida. No. Yo, el latín no era lo mío, pero bueno, no lo hice del todo mal, pero la música. Es que no tenía ni idea si me costaba preparar aquello la vida. Ostras. Es que no. Wow. De la historia de la música además. Esas 2 fue un año y nada más, pero ahí no volvería. No. Interesante. A ver, yo creo que esta respuesta la sé, pero te la voy a preguntar igualmente porque me gusta finalizar un poco así. Si los títulos, el dinero, nada importase, ¿cuál hubiera sido tu trabajo soñado? Pues un trabajo que tuviera que ver con la gente. Me gusta mucho el mundo de los niños, de los jóvenes, pero necesito el contacto con la gente. O sea, que me hubiera dado igual. Podía haber sido médico, podía haber sido enfermera, podía haber sido profesora, bombero, algo con gente. Guía turístico, mira, pero algo con gente. Bien. ¿Has acertado? Bueno, yo pensaba que me ibas a decir profesora, o sea, exactamente lo que he hecho, porque claro, me has estado diciendo lo feliz que has sido. Sí, pero me has dicho que no importan los títulos, no importa nada, y yo he dicho, bueno, pues gente. Sí, no, pero es muy interesante. Pero vamos, que... yo sí hubiera sido profesora otra vez. Y si no pudiera, pues algo en contacto con la gente. Sí, sí. Es que quedarme en casa así solita no... Ha sido algo difícil. Sí. Una lección que te gustaría compartir con el resto de personas que hayas aprendido durante tu carrera profesional. Con esfuerzo se llega a cualquier sitio. Sí, ¿lo crees de verdad? Hombre, si la gente es honrada y no te va pisoteando, sí. Pero es que eso desea Bueno, mucho en la vida. Eso es lo que yo he aprendido. Pero hay que ser honesto. No puedes trabajar y ser deshonesto. Llegas, pero mi conciencia me dice que no llegas bien. Entonces, trabajo, mucho tesón y adelante, y hasta donde llegues. Wow.
Wow. Bueno, ¿tú sabes lo que dice tu abuelo? ¿Qué? Que las cosas o se hacen o no se hacen, y si se hacen bien. Creo que Trabajo y tesón. define mucho. Vale, y la última Ujú. pregunta. Si pudieras hablar con la María Rosa pequeñita que no sabía lo que le esperaba en su vida laboral en un futuro, si le pudieras dar un consejo o decirle algo sobre la vida laboral que le espera, ¿qué le dirías? Que eligiera algo que le gustara. Algo que le gustara y que fuera capaz de hacer. Porque ya te puede gustar dar clase de química a licenciados especiales de no sé qué si no sabes química. O sea, algo que puedas hacer y que te guste. Si no te diviertes, malo. Muy interesante. Tita, pues muchísimas gracias A por ti, venir, preciosa. me ha encantado, me pareció súper interesante y... Esa es ella que lo hace interesante. No, pero es que No, es súper yo no. interesante, o sea, Bueno. que ha hecho un millón de cosas y lo mejor de todo es que, jolín, que nunca hemos tenido esta conversación Es tan en verdad que no. profundidad. Es verdad que no. Sí, sí, Es que tampoco nos vemos tanto. bueno, también es verdad. Pues muchas Ay, gracias. a ti, cariño mío, bonita.